Buenas Buenas tardes. tardes, ingeniero. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar, ¿sí?, con el ejercicio, un ejercicio con el que trabajamos, que fue el de una mezcla de agua y etanol, y ya lo estábamos terminando, ¿verdad? Lo terminamos, casi lo terminamos. Bueno, entonces, ahorita vamos a hacerlo de una forma diferente. Vamos a hacerlo de una forma diferente. ¿Cuál es el objetivo? Que usted logre comparar si está bien, y también que vea los distintos tipos de formas en que se realiza el ejercicio. Entonces, se puede hacer de demasiadas formas, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo. Entonces vamos a ir comparando respuestas y ya. Que ya casi lo habíamos terminado, ¿no? Ayer. Ingeniero, Dígame. ¿puedo hacer una pregunta con respecto al deber? Ujú. ¿Qué pasó? En donde es el taller, el trabajo autónomo de las cetonas. Ya. En la primera pregunta del resumen dice que hay que hacer el resumen de la página 807 al 813. Ujú. Y abajo dice como los títulos que debería llevar el resumen. Ujú. Y el último título que dice es importancia industrial de las cetonas y aldehídos. Ah, ujú. Esa ¿Qué no pasó? está en lo que es las páginas. Está Igual fuera tiene de que las ver. páginas. Ajá, está como en la 820, creo. Sí, 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 820. creo que sí. Entonces Mm. sí, igual se le hace esa. Sí, ahí mismo está en el libro, creo, esa parte. Sí, en el libro está. Ya, listo. Ajá, sí. Sí, también ahí, bueno, ahí sí me fue un error, ¿no? Ustedes el rango lo tienen hasta qué página. 813. Ya el otro está en las 820. Ya, listo. Ajá. Bueno, que no sé, también lo hace. Correcto. Ok, gracias, ingeniero. Listo. Bien. Ok, entonces, bueno, vamos a comenzar. Mira acá también. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar en este caso. El primerito que vamos a hacerlo de esta manera, ¿sí? A ver. Vamos a estar por aquí. Entonces, continuando con el ejercicio, ¿no? El ejercicio, pues, contamos con el mismo ejercicio de la clase pasada que dimos al último. ¿Y qué vamos a hacer con este ejercicio? Pues lo vamos a resolver, y lo vamos a resolver de otra forma. O sea, lo vamos a resolver de una forma un poco más estandarizada, pero es lo mismo, va a dar igual. Entonces, para que tú veas otra forma de resolver y para que comprobemos respuestas, ¿ya? Entonces vamos con lo primerito. Es el mismo ejercicio, ¿no? Recuerda que el ejercicio trataba de una mezcla que estaba conformada por 700 gramos de etanol y 300 gramos de agua, ¿sí? Es el mismo ejercicio. Entonces lo primerito que vamos a hacer sería transformar a moles. Es lo primero que voy a hacer. Transformar a moles, ¿sí? Vamos a transformar a moles. Entonces tengo por acá los 700 gramos de etanol. Con la pregunta 1, recuerda que la pregunta 1 me hablaba a mí de que quiere determinar las moles de oxígeno en la mezcla. Esa es la pregunta 1, ¿no? Ya, y bueno, comencemos con lo primero que voy a hacer. Como yo veo que las tres preguntas me van a exigir lo mismo, me van a exigir que yo obtenga las moles. Entonces lo que yo voy a estar haciendo es transformando, yo voy a ir transformando estas, todas las moles, o sea, todos los gramos los voy a transformar a moles. Es lo primerito que voy a estar haciendo, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, entonces vamos con el agua. Ustedes aplican la masa molar, tanto para el uno como el otro.
y transformamos a moles. Hicimos 1 mol de etanol. ¿Cuántos gramos tiene? Tiene 46 gramos, ¿no? 1 mol de etanol tiene 46 gramos de etanol. ¿Sí? Y luego 46 gramos con 46 gramos, lo vas a simplificar, vas a obtener la respuesta. Si tú resuelves, nos da 15,22. ¿Sí? 15,22 moles de etanol. Ahí está. Luego, vamos con las moles de agua. 1 mol de agua, que ya saben la masa molar del agua, que es 18. Estamos haciendo el mismo ejercicio de ayer, pero lo estamos haciendo perdón, de otra manera. Entonces, para el agua me sale 16,67 moles de agua, ¿no? Entonces lo primero que hago es transformar a moles de agua. Ya que tengo las moles, yo ya no vuelvo a hacer este procedimiento y aquí directamente voy a hacer relaciones con la fórmula molecular, ¿sí? Entonces luego voy a obtener las moles de oxígeno en el etanol y las moles de agua en el etanol y luego voy a tener que sumarlas. Entonces vamos acá, unos 15,22 mol de etanol. Luego en la parte inferior vamos a decir que por cada mol de etanol yo voy a tener cuántas moles de oxígeno. 1, en este caso tengo 1, ¿sí? Porque aquí en la fórmula molecular me lo indica, ¿no? Por cada mol de C2H6O hay justamente 1 mol de oxígeno. Muy bien, entonces ahí lo pongo. Entonces simplifico moles de etanol con moles de etanol. Acá los moles de oxígeno. Esto me va a repetir el valor, ¿no? Esto multiplico para 1 y divido para 1. Pues queda igual, ¿no? 15,22 moles de oxígeno. En este caso coinciden, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Entonces voy ahora con el agua. El agua son 16,67 moles. 16,67 moles de agua. Yo quiero saber las moles de oxígeno. Yo voy a decir que 1 mol de agua tiene, pues veo la fórmula, si yo quisiera hidrógeno fueran 2 moles de hidrógeno, pero como es de oxígeno, 1. 1 mol de oxígeno, pues me va a salir el valor 16,67, ¿sí? De esa manera. Bien. Luego, ¿qué me tocaría a mí realizar? Una vez que yo tengo tanto los moles de oxígeno que vienen del etanol como los moles de oxígeno que vienen del agua, lo que a mí me tocaría hacer es sumarlo. Resumo estos valores, me va a dar 31,89 moles de oxígeno. Estos son los moles de oxígeno en la mezcla, ¿sí? Estos son los moles de oxígeno en la mezcla. Aquí está mi pregunta 1, que me dice moles de oxígeno en la mezcla. Se suman y listo. Esa sería la respuesta. Entonces nos da lo mismo que lo que nos salió ayer, ¿no? Da igual, ¿sí? Esta es otra manera de hacerlo. Ya, pero ojo, aquí se supone que yo tengo estos valores, y con estos valores yo voy a utilizar como dato de partida. Porque ahí viene la otra pregunta. Y la otra pregunta pues me va a decir, me van a exigir el número de átomos, los moles de hidrógeno, ¿no? Entonces como ya tengo acá los moles de etanol y los moles de agua, lo que voy a hacer es ir cambiando esta relación de aquí, ¿sí? Bien. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Entonces ahora vamos con las moles de hidrógeno, que sería la pregunta número 2. Ya, ahora con las moles de hidrógeno. C2. Vamos a determinar los moles de hidrógeno.
las moles de hidrógeno en la mezcla, ¿cómo las vamos a determinar? Yo pongo como dato de partida las moles de etanol y las moles del agua. Entonces las moles de etanol 15,22 moles de etanol. Y las moles de agua son 16,67 moles de agua, ¿no? Yo vuelvo y ahí me ahorré la primera parte que hice del cálculo. Luego lo que voy a hacer es ubicar los valores. Entonces la relación entre moles de etanol y moles de hidrógeno es que una mol de etanol va a tener ¿cuántas de hidrógeno? 6. ¿Sí? 6. Por eso lo saco de la fórmula molecular. 6. Una mol de hidrógeno tiene 6 moles. Perdón, una mol de etanol tiene 6 moles de hidrógeno. Entonces se simplifica. Me va a quedar acá multiplicando 91,32 moles de hidrógeno. Ahora vamos con esta parte de acá. Que hago lo mismo, ¿no? Tengo las moles de agua, aplico la relación. Una mol de agua tiene ¿cuántas moles de hidrógeno? Veo la fórmula molecular. Una mol de hidrógeno tiene 2 moles de hidrógeno. Una mol de agua, perdón, tiene 2 moles de hidrógeno. Entonces hacemos la multiplicación y nos va a dar 33,34. Sí, entonces, sí, a mí me toca sumar, ¿no? Me tocaría sumar. Vamos a movernos un poquito porque ahí está el sol. ¿Ya? Oscuro, ya. Terminamos con esto, ¿no? ¿Y cuál sería la fórmula que me va a indicar la suma, ¿no? Moles de hidrógeno del agua, que me piden los de la mezcla, más moles de hidrógeno del etanol. Y esto va a ser igual a las moles de hidrógeno de la mezcla. ¿Ya? Y mezcla entre paréntesis hidrógeno. No. Y bueno, esa es la fórmula que corresponde. Vamos a ver un poco en un rato. Ya. Ya esa es la fórmula que corresponde. ¿Sí? Eso es lo que hacemos cuando sumamos y damos el resultado, ¿no? Entonces luego reemplazamos. ¿Ande? Ya, entonces, con respecto a las moles de agua, pues, para el agua tengo moles de hidrógeno que vienen del agua. O sea, son para el etanol, las moles de hidrógeno que provienen, pues son 91,32. Entonces, listo. Hago esa suma.
Esto me va a dar 124,7. Bien. Entonces, me quedaría de esa manera. Entonces nos va a salir lo mismo. ¿Sí? Me va a salir lo mismo. Va a salir todo igual. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Mm? Tiene que salir de ley 124.7 porque creo que algunos de nosotros tenemos 124.63. Ah, ya. Está bien, o sea, no, también puede dar una diferencia por decimales, ¿sí? Está bien. También se le hace el de 124,6, 124,3, 120. Sí, está bien. Ok. Muy bien. Igual sale lo mismo. No hay problema. Bueno, entonces vamos a ver la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta que sería la 3. En la 3 también me piden los moles de carbono en la mezcla. Vamos a ver. Mm, La pregunta 3 me piden acá los moles de carbono en la mezcla. ¿Sí? Los moles de carbono en la mezcla. Ya, esos moles de carbono, en este caso, como solamente hay un componente que tiene carbono, que es el etanol, entonces solamente pues él va a intervenir. Los demás no van a intervenir, ¿sí? Solamente él. Y pues, y miren, si vemos el agua, podría estar escribiendo el agua, pero ¿qué ocurre? No tiene carbono. Sí, no tiene carbono. Entonces, como no tiene carbono, esto de aquí no interactúa. No aporta carbono a la mezcla, pero el etanol sí. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? Pues una mol de etanol tiene ¿cuántos átomos de carbono? Perdón, ¿cuántas moles de carbono? 2. Así es. Tenemos acá 2 moles de carbono. Y listo. Resolvemos y pues nos va a dar 30,44 moles de carbono. Al final, cuando yo hago la suma, 30,44 moles de carbono, y al final cuando yo hago la suma, pues como solo interviene la misma cantidad de moles de carbono que aporta el etanol, pues esos son los moles de carbono de la mezcla, ¿sí? Esos son los moles de carbono de la mezcla. De esa manera queda listo. Y sí. Ustedes de pronto les da, no les da 30, 44, ¿tienen otro valor o tienen el mismo? ¿Mm? Entonces, no sé, les da el mismo. Sí. Sí, perfecto. Bien. Entonces vamos ahora con la pregunta número 4 que me dice los gramos de oxígeno en la mezcla. Ingeniero, ¿me puede dejar ver la hoja un ratito, la anterior? Bien. Y lo tenemos. Gracias, ingeniero. Ingeniero, una pregunta. Lo que Bien. pasa es que
ayer como estábamos haciendo de 700 gramos, así, Ujú. no en sí de 15.22 mol, Ujú. a mí me dio 30.43, o sea, Perfecto. tiene... No, está bien. Siempre Está bien, hay ya, ok. se va a ver esa disparidad con los decimales, ¿sí? Porque van a Ya, ser distintas formas de hacerlo. Entonces también te lo puedo hacer ok. como hicimos ayer, porque yo Sí, lo hice así. Ok. sí, correcto. Hay muchas maneras de hacerlo. Siquiera hay como cuántas maneras, así que hay unas 10 maneras de hacerlo. 10 o 15. Porque hay otras cosas que no hemos visto todavía. Entonces, mm, hay algunas maneras de hacerlo. Siempre va a haber diferencia de decimales, pero más nada. ¿Sí? Entonces, como va a salir 30 en uno y el otro me va a salir 34, ¿no? ¿Ya? Siempre va a ser la unidad por ahí. Mientras las cantidades sean más grandes, va a haber más diferencia. Por ejemplo, si yo trabajo en millones, toneladas, ese tipo de cosas, ¿no? De ahí puede haber 100, 200, así, 20, 30 menos. ¿Sí? Pero es porque se comprende porque la cantidad es mucho más grande. ¿Sí? Entonces, vamos con los gramos de oxígeno. Ya, 4. Los gramos de oxígeno tenemos acá. Los gramos de oxígeno en la mezcla. Ya, entonces aquí el procedimiento que vamos a usar pues, es el siguiente. Yo pongo los gramos de cada uno y luego voy a hacer una relación mágica y ya está. Entonces aplicamos la relación que dice pues, para el etanol. Cada vez que yo tengo 46 gramos de etanol, voy a tener ¿cuántos gramos de oxígeno? 16. Esta es la relación que se obtiene del cálculo de masa molar. Entonces, si lo haces de otra manera, también te va a dar lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, los moles de oxígeno anteriores, esa respuesta, tú lo transformabas a gramos y ya está. ¿Sí? Ya el resultado sumado, es más, el resultado que nos salió en el primerito que subimos, ya esa cantidad de moles de la mezcla, lo multiplicamos por 16, una mol de oxígeno tiene 16 gramos y nos salía la respuesta, ¿sí? Y ya está. Pero pues en este caso lo estoy haciendo así. ¿Ya? Entonces ahí simplifico, gramos con gramos, me va a dar 243,48 gramos de oxígeno, ¿sí? De esa manera. Luego por acá, para el agua, ¿no? Aquí ya no es nada de esto, sino cada vez que yo tengo 18 gramos de agua, voy a tener también 16 gramos de oxígeno. Simplifico, me va a salir el valor de 266,67. Puedes usar un decimal, los decimales eso da lo mismo. Ahora, luego aquí lo que voy a hacer es sumarlos. Me habla de los gramos de oxígeno y ambos aportan oxígeno, yo tengo que sumarlo. Entonces yo voy a poner acá 243,48 gramos de oxígeno, que estos provienen del etanol, ¿sí? Y más estos 266,67 gramos de oxígeno que provienen del agua. Esto va a ser igual a 510,15 gramos de oxígeno y esto es en la mezcla, ¿sí? Entonces, de esa forma se procede, ¿ya? Ahora, yo podía haberlo hecho de otra manera, sí. Por ejemplo, usted podía haber copiado el resultado de acá, eso que hicimos, ¿sí?
Ese es el resultado, que es 31.89 moles de oxígeno en la mezcla, y lo transformábamos a gramos y ya estaba. Por ejemplo, yo puedo poner acá, mire, 31.89. Entonces usted transforma a gramos. ¿Cómo lo hace? Como cuando hoy trabajamos, ¿no? Los primeros ejercicios. ¿Sí se acuerdan? Los primeros ejercicios. Coja la masa atómica del oxígeno, es 16. Yo digo, una mol de oxígeno, ¿tiene cuántos gramos? 16 gramos de oxígeno. Entonces es válido en la elección. Lo que usted quiera es válido en la elección. Usted desea hacerlo. Quiere usar respuestas de los anteriores ejercicios, lo puede hacer. No quiere hacer así, lo puede hacer. Usted hace la multiplicación. Vamos a ver si nos da o no nos da lo mismo. 31,89 por 16. Ya, 510 con 24. Está bien. 510 con 24 gramos de oxígeno. Esto. Tenemos una diferencia, pues, de ¿cuánto? 9, ¿no? 0.9. No pasa nada. Sí, está bien. Las dos respuestas van a estar bien y ya. Tú puedes hacer como deseas en la elección, intentarle que se entienda, ¿no? No pasa nada. Vale. Entonces, también lo podía haber hecho así nomás. Me ahorraba todo esto de aquí, y solo escribía esto y ya respondí la pregunta. ¿Sí? Entonces, así mismo, estos gramos, las moles las llevo a átomos, pues es muy fácil. De todas maneras lo estoy haciendo de esta manera para que usted vea que también sale lo mismo. Hay muchas maneras de hacer este ejercicio. Ya, vamos con la pregunta 5. Vamos con esta pregunta 5. Profe, este 31,89 ¿de dónde lo saca? ¿Cuál? El 31,89. 31,89. Estas son las moles de oxígeno de la respuesta 1. No, es que no leí eso. Pregunta 1. Vamos ahí. Ya la sumatoria. La pregunta 1, 31,89. Yo digo, esto que está aquí, que son los moles de oxígeno de la mezcla, lo pueden transformar a gramos y salen los gramos de oxígeno en la mezcla. Y si quieres, lo puedes transformar a átomos y te va a salir los átomos de oxígeno en la mezcla. Te va a salir súper fácil. Pero lo estoy haciendo de una manera pues, diferente. Y hay muchas maneras de hacerlo. Solo trata de que usted conecte nomás las ideas y luego vea qué va a utilizar. Y ya, las respuestas van a ser iguales. ¿Sí? Gracias. Entonces, ahora vamos con la pregunta 5. Vamos con esa pregunta 5. ¿Qué nos dice? Bueno, vamos ahora con la 5. Tenemos los gramos de hidrógeno. Los gramos de hidrógeno en la mezcla. Eso es lo que vamos a obtener ahorita. Usted pudo ver lo mismo, podía haberlo repetido, obtener las moles del anterior ejercicio y multiplicarlas por 1 y ya está. Pero lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacer de esta manera para verlo, para practicar y bueno, estos son los datos de partida. Por acá estos son los datos de partida para el agua. Entonces, en este caso, como ambos aportan hidrógeno, pues ¿no? Ambos van a trabajar. Y se aporte de hidrógeno. Entonces, 46 gramos de etanol tienen, o sea, dentro de esos 46 gramos de etanol van a haber ¿cuántos gramos de hidrógeno? 6 gramos de hidrógeno. Sí, 6 gramos de hidrógeno. Entonces yo aplico, resuelvo y me va a quedar 91,30 gramos de hidrógeno. ¿Sí? Ya están los gramos de hidrógeno. Ahora, ¿qué me tocaría a mí? Pues trabajar de la misma manera con el agua.
Sí, y bueno, aquí tengo 18 gramos de agua. Cada vez que yo tengo 18 gramos de agua, dentro de esos 18 gramos de agua van a haber 2 gramos de hidrógeno. Sí, eso sale de la masa molar, 2 gramos de hidrógeno. Entonces lo resuelvo y pues me va a quedar 3,33 gramos de hidrógeno. Y pues yo debo de sumar esto. ¿Por qué? Porque uno es del etanol y otro es del agua. Si yo sumo, obtengo los gramos de hidrógeno de la mezcla. Entonces esto me quedaría 124,63 gramos de hidrógeno. ¿Sí? 124,63. Lo tenemos. ¿Para qué hacíamos nosotros si buscábamos la respuesta anterior y lo queríamos resolver? Pues buscábamos la respuesta anterior de los moles de hidrógeno. ¿Cuántos moles de hidrógeno teníamos en la anterior respuesta? 124,7. Ya, 124,7. ¿Y qué podía haber puesto acá? Pues 124,7 moles de hidrógeno de la mezcla. Y esos moles de hidrógeno de la mezcla los transformo a gramos. Y por masa atómica, una mol de hidrógeno tiene 1 gramo de hidrógeno. Sí, y listo. ¿Cuánto me va a salir? Va a salir 124,7 gramos de hidrógeno de la mezcla. Como verán, acá me dio pues 63, ¿no? 124,63 y acá 124,7, pero las dos están bien, ¿sí? Las dos están bien. Pues que en un examen no van a estar las dos respuestas. Obviamente, pues si está 124, qué sé yo, la otra será 160, el otro 70 y así. ¿Ya? ¿Correcto? Bueno. Muy bien, vamos ahora con los gramos de carbono en la mezcla. ¿Sí? Vamos con esos gramos. ¿Tienen ahí alguna pregunta? Bueno. Con los gramos. A la hoja otra vez un ratito, por favor. Ya. Ahí están. Estas son las maneras de Listo, gracias. Ahora vamos por los gramos de carbono. Gracias. ¿Listo? Ok. Ahora vamos con los gramos de carbono. Para los gramos de carbono, pues yo voy a poner acá la pregunta 6. Me van a decir los gramos de carbono en la mezcla. Bueno, pues ¿cómo funciona? Pues pueden usar cualquiera de las dos maneras. En este caso, estoy trabajando con el dato de partida. Sí, estoy trabajando con ese dato de partida. Luego lo que voy a hacer es, pues como estoy hablando de átomos de carbono, de gramos de carbono, le voy a decir cada vez que tengo 46 gramos de etanol, dentro de esos 46 gramos de etanol van a haber 24 gramos de carbono. Y ahí se van a simplificar. Y el valor que va a salir es 365,2 gramos de carbono, de esa forma. ¿Sí? Eso es todo. Luego, pues, ¿ahora qué me tocaría hacer? No, decir, ¿no? Que la verdad, el agua, o sea, estos 300 gramos de agua no tienen carbono. No hay carbono. Esto no tiene carbono. Como no tiene carbono, no me va a aportar carbono a la suma, ¿no? Entonces, por eso, sí que puedo decir ya que este valor que me aporta el etanol es el valor total de carbono de la mezcla. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces,
Eso es todo. Entonces lo puedo hacer de esa manera, o si no puedo tomar la respuesta de la pregunta 3, me imagino que debe ser, y luego aplicar la masa atómica para esas moles de carbono, transformarlas en gramos de carbono. Cualquiera de las dos van a estar bien, ¿sí? Entonces está por aquí. No le hagamos, ya. No le hagamos, pero ustedes ya saben cómo funciona. Voy a revisar la respuesta de las moles de carbono, luego las transformo y digo que una mol de carbono tiene 12 gramos. Y me sale, ¿sí? Correcto. Entonces son distintas proporciones. Sí ve que son números totalmente distintos, pero igual la respuesta va a salir, ¿ya? Okay. ¿Tienen ahí alguna pregunta? Bien. Entonces, ya. Vamos ahora con la pregunta 7, que me dice los átomos de oxígeno en la mezcla. Vamos con la pregunta 7. Bueno, entonces vamos a trabajar acá. Entonces, dividimos. Pregunta 7. Átomos de oxígeno. Átomos de oxígeno en la mezcla. Para que pasen. Entonces, átomos de oxígeno en la mezcla. Ahí tengo. Y bueno, comenzamos. Y pues como piden los átomos de oxígeno en la mezcla, yo voy a comenzar obteniendo las moléculas, porque siempre que me piden las moléculas, perdón, siempre que me piden los átomos, siempre que me piden los iones, siempre que me piden los cationes, pues ¿cómo empezaría desde cero? Transformando la unidad, ¿no? Transformando la masa, transformando las moles, siempre a moléculas. Y luego de ahí hacer relaciones, ¿ya? Ahora se vienen 3 preguntas que tienen que ver con átomos. Es una manera de hacerlo. Y yo creo que es la manera, pues, cuando hablamos de que no hay ningún punto de, ninguna resolución previa, ¿no? Porque acá, en este tipo de resoluciones, como ya tenemos las moles, lo que podemos hacer es usar el número de Avogadro y sacar el número de átomos. Y ya está. Lo hacemos en un paso. Pero para ver otra manera de hacerlo, pues vamos a hacer lo siguiente. Entonces, voy a aplicar la misma táctica que utilicé en la pregunta 1. Que, bueno, voy a transformar estos gramos de etanol y estos gramos de agua. Ambos los voy a transformar a moléculas. Voy a transformar a moléculas. Entonces, tengo por aquí todos 46 gramos de etanol. Estos 46 gramos de etanol van a equivaler a ¿cuántas moléculas? Pues a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Moléculas de etanol. ¿Sí? Y bueno, este es el primerito. Entonces yo hago la resolución, resuelvo esto y me va a dar 9,16 por 10 a la 24. Y estas son las moléculas. Estas son las moléculas de etanol. Ya. Bueno, ahora vamos con el agua. Recuerden que esto es una relación que ya hemos aplicado, ¿sí? Algunas veces. Ahora. Entonces son 18 gramos de agua. 18 gramos de agua equivale a una mol, ¿verdad? Pero una mol también equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Entonces yo pongo arriba el número de Avogadro.
moléculas de agua. Entonces, miren, se simplifica aquí gramos, acá también se simplifica y ya tengo las moléculas de agua. ¿Cuánto me va a salir esto? 1,00, no, perdón, solo es 2 ceros, 1003 por 10 a la 25. Estas son las moléculas de agua, ¿ya? Entonces, con estos valores yo voy a ir trabajando con las moléculas de agua, con las moléculas de etanol, no sé si voy a estar trabajando como datos de partida. Entonces, a partir de esto, yo voy a sacar los átomos de oxígeno, voy a ir sacando los átomos de hidrógeno, voy a ir sacando los átomos de carbono, ¿sí? Con estos valores. Entonces, bueno, vamos con los de oxígeno. Entonces, como ya sé el valor de ambos tienen oxígeno, entonces tengo que obtener los átomos de oxígeno en ambos, ¿no? Tanto en el etanol como en el agua. 9,16 por 10 a la 24. Por 10 a la 24 moléculas. Moléculas de etanol. Y bueno, ¿qué sé yo de eso? Pues que si quiero oxígeno, pues en este caso, viendo la fórmula molecular, yo me puedo dar cuenta que una molécula de etanol va a tener ¿cuántos átomos de oxígeno? Pues uno, solamente uno. Solamente un átomo de oxígeno. Esto es una coincidencia en lo que está el 1 arriba y el 1 abajo, porque justamente cada molécula de etanol va a tener un átomo de oxígeno. Entonces, si yo tengo 10 moléculas de etanol, pues voy a tener 10 átomos de oxígeno, ¿sí? Entonces, simplifico una molécula de etanol con molécula de etanol y el resultado pues me da lo mismo. 9,16 por 10 a la 24. Y estos son átomos de oxígeno, ¿sí? Átomos de oxígeno. Bien. Ahora vamos con el agua. El valor de las moléculas de agua es 1,00. Pongo esta cantidad de decimales porque, bueno, es un valor que es muy pequeño. Y también, digo muy grande, pero aquí no. Si hubiera estado un 1, me queda con 1,1. Pero bueno, entonces sería 1,003 por 10 a la 25. Sí, y bueno, si quieren pueden haber puesto 1 también. La verdad es que la respuesta no cambia. Entonces, estas son las moléculas de agua. Yo creo que ahora lo que hay que hacer nomás es escribir la relación y decir, ¿no? Cada vez que yo tengo una molécula de agua, voy a tener ¿cuántos átomos de oxígeno? 1. Sí, voy a tener un átomo de oxígeno. Simplifico. Pues si el resultado va a dar lo mismo, entonces me queda 1,003 por 10 a la 25. Átomos de oxígeno, de esa manera, ¿ya? Ya, pero ahí tengo los átomos del agua, ¿sí? Y los átomos de oxígeno que vienen del etanol. ¿Qué yo debo de hacer para obtener los que están en la mezcla? Pues yo los voy a sumar. Tengo que sumarlos. Lo sumo y me va a dar 1,92 por 10 a la 25. Estos son los átomos de oxígeno en la mezcla, ¿sí? Eso es todo. Ya. ¿A ustedes les salió igual? Miren, otra manera de hacerlo es simplemente, aquí lo voy a hacer en este pasito, ir a ver el valor de moles, los moles de oxígeno. ¿Cuánto eran los moles de oxígeno? 15. Con los gramos también se puede hacer, pero más fácil es con los moles. Ya, los moles de oxígeno eran 30 en la mezcla 31,89. ¿Sí? Esa es la respuesta 1. Con la respuesta 1 nosotros sacábamos esto también. Que yo ponía acá. 31,89
moles de oxígeno en la mezcla. Entonces, si yo quiero los átomos, pues lo que voy a estar haciendo es simplemente y transformando, usando el número de Avogadro, y decir, una mol de oxígeno tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Y bueno, tiene lógica, sí. Entonces, el mol de oxígeno con mol de oxígeno se simplifica. Y pues me van a salir los átomos de oxígeno ya en la mezcla, porque estoy hablando de las moles de oxígeno en la mezcla. Bueno, ¿cuánto le sale ese valor? ¿Le sale lo mismo o no le sale? Ni una pregunta. ¿Cómo le salió el 1.92 en la, o sea, total de la mezcla? Sí, Lo sumo, ajá. sí, lo ambos. sumamos. Sumamos los átomos que vienen, que están en el etanol, más los átomos de oxígeno del agua, y sumamos. No me sale, pero ya voy a intentar. ¿Sí? Es que creo que ya está recortado, yo ya recorté. El 1,92 es como, es por 10 a la 25, ¿no? Es que es Lo redondea. 1,92, ya está redondeado, ¿no? Sí, sí está redondeado. Este de aquí, yo redondeé. Sí, o sea, para que a usted le salga, recuerda que este es por 10 a la 24, y este es por 10 a la 25. Sí, este es a la 24 y este es a la 25. Esto es como tener más o menos un 10, y esto es como tener un 9, por así. Esto por eso sale 1,9, como 19. ¿Ya? Ah, ya, ok. Gracias. A ver. Entonces, entonces, y pues sí, sale lo mismo. 1,92 por 10. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 3, 24, más 1, 25. Ya. Eso es todo, ¿no? Da lo mismo, sí. Entonces podía haber hecho todo este procedimiento o sin más. Y ya está. ¿No? Entonces usted lo puede hacer así, pues, pues, en un examen puede hacerlo así, en una lección puede hacerlo así. Correcto. Bien. Vamos a ver la otra pregunta. Sería la 8. Bueno, vamos ahora con la 8. Bueno, entonces, pregunta 8 vienen a ser los átomos de carbono en la mezcla. Los átomos de carbono. Los átomos de carbono en la mezcla. En este caso, pues, como yo ya sé las moléculas, ya, de esa manera, yo tengo las moléculas de uno, y pues el agua, como verán, no tiene carbono.
Por eso no es necesario ni siquiera poner. Sí, me lo voy a poner porque al final, pues, si yo quiero estar haciendo un factor de conversión de esto, una molécula de agua tiene ¿cuántos átomos de carbono? 0. Tiene 0 átomos de carbono. Entonces, como tiene 0, pues todo se hace 0, ¿sí? Todo se hace 0. Entonces, por eso no se toma en cuenta, ni siquiera se la pone. Ya, y bueno, mezclar no se pone, no pone. Bueno, pues ahora sí, el carbono, sí. Una molécula de etanol tiene ¿cuántos átomos de carbono? Pues tiene justamente dos átomos de carbono. De esa manera podemos, pues, simplificar moléculas y moléculas y nos va a quedar los átomos. Y tendría el valor de 1,83 por 10 a la 25. Estos son los átomos de carbono, ¿no? Resolviendo, pues me da ese valor. 10,83 por 10 a la 25 átomos de carbono. ¿Les salió eso a ustedes también? O algo similar. Sí. Luego lo que voy a hacer es sumar. Entonces sumamos tranquilamente. 1,83 por 10 a la 25. Y estos son también los átomos de carbono en la mezcla. Eso es todo. ¿Sí? Ahora vamos con la pregunta 9. Es una pregunta 9. Asimismo, yo podía haber trabajado con las moles de carbono y esas moles de carbono transformarlas a átomos de carbono de la mezcla y ya. Creo que ambas son iguales, ¿no? Entonces, vamos ahora con la pregunta 9. La pregunta 9, en cambio, me habla de los átomos de hidrógeno en la mezcla. ¿Sí? Vamos con eso, entonces. Vamos con la pregunta 9. Profe, disculpe un ratito, ¿podría poner la hojita? Rapidito. Claro. Entonces, la pregunta 8. Ya, profe, muchas gracias. Listo. Entonces vamos ahora con el 9. Bueno, vamos con la pregunta 9. Vamos por acá y vamos a escribir pues, los átomos de hidrógeno. Eso se lo he mencionado. Los átomos de hidrógeno que hay en la mezcla. Eso es todo. Bueno, vamos a poner las moléculas. 9,16 por 10 a la 24. Moléculas de etanol. Entonces, aquí en este caso ambas tienen hidrógeno, ambas especies químicas, tanto como el agua y el etanol, pues por eso yo debo de ubicarlas. Voy a ubicarlas y no solamente ubicarlas, sino que voy a trabajar con ambas. Son las moléculas. Entonces luego vamos a hacer como nosotros. Entonces vamos a hacer la relación basada en la fórmula molecular que me dice que una molécula de etanol va a tener ¿cuántos átomos de hidrógeno? Va a tener 6 átomos de hidrógeno. Una molécula de etanol. Entonces mira, ahora
ya lo tenemos. 3 átomos de hidrógeno. Entonces molécula se simplifica con molécula y me queda listo los átomos de hidrógeno, ¿sí? ¿Cuánto me va a salir este valor? Este valor me va a salir 5,50 por 10 a la 25. Estos son los átomos de hidrógeno. Son átomos de hidrógeno que provienen o que están dentro del etanol. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tengo esto, me tocaría simplemente trabajar ahora con el agua. Yo vengo y observo la molécula del agua y hago el análisis proporcional y me dice que... Hola, bien. El 6 de hidrógeno sale del compuesto del etanol, ¿verdad? Claro. Una molécula de etanol tiene ¿cuántos átomos de 6. hidrógeno? 6. Sí, sí, es que al principio me confundí, pero sí, gracias. Bien, está bien. Bien. Entonces, ahora luego vamos con el agua. Sí. Siempre va a ser así, ¿no? Si usted quiere, dejamos carbono, dice 2 átomos de carbono, quiero hidrógeno, 6 átomos de hidrógeno. Sí, 1. Listo. Bueno, ahora vamos con el agua. Entonces, si hacemos el mismo análisis y decimos, una molécula de agua, pues ¿cuántos átomos de hidrógeno va a tener? Va a tener 2. ¿Sí? Va a tener 2 átomos de hidrógeno. Y en ese momento, pues ya estoy calculando los átomos de hidrógeno que hay en esta cantidad de moléculas de agua. ¿Sí? Entonces va a ser el doble porque justamente por cada molécula hay 2 átomos de hidrógeno. Y aquí va a ser pues 6 veces más porque por cada molécula hay 6 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver cuánto nos sale. Hacemos el cálculo, pues, hacemos el doble. Tenemos aquí 2,00 y 6, es el doble. Y expresamos, ¿no?, por 10 a la 25. Y estos son los átomos de hidrógeno que vienen del agua, o sea, que están en el agua. Bueno, como me piden los de la mezcla, ¿qué me tocaría hacer a mí? Me tocaría ya sumarlos. Entonces comienzo a sumar y pues el valor es 7,506 por 10 a la 25. Estos son los átomos de hidrógeno, pero los átomos de hidrógeno que están en la mezcla. ¿Correcto? Pues de esa manera. De esa manera lo puedo hacer. Otra opción es ir a ver las moles. Perdón, las moles, ir a ver las moles de hidrógeno y con esas moles aplicar el número de Avogadro y nos sale la respuesta. Para no perder la consulta, vamos a ver acá. También podía haberlo hecho con los gramos. Miren. También podía haberlo hecho con los gramos. Aquí me salió los gramos. Vamos a hacerlo con los gramos. Luego con los gramos de la mezcla 124,7. Voy a poner acá 124,7 gramos de hidrógeno. ¿Sí? Entonces yo con la masa atómica del hidrógeno, que es 1, la masa atómica del hidrógeno es 1. Entonces una mol de hidrógeno tiene 1 gramo de hidrógeno. Entonces voy a poner acá 1 gramo de hidrógeno. Y 1 gramo de hidrógeno por ser una mol, pues también equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Lo podría haber hecho así. Se va a simplificar. Y yo resuelvo y vamos a ver cómo nos quedaría. 124,7 por 6,022 exponente a la 23. Pues me da lo mismo, ¿no? Bueno, más o menos lo mismo, 7,509 por 10 a la 25. Estos son los átomos de hidrógeno. Entonces me dio así en este caso. ¿Ya? Y listo, no pasa nada. Podías haberlo hecho con las moles y te daba pues lo mismo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver a la última pregunta. No la última, esa sería la penúltima. La pregunta número 10. Vamos con la pregunta número 10.
Y la pregunta 10 me dice, determina los moles de hidrógeno, perdón, los moles de agua y los moles de etanol en la mezcla. ¿Sí? ¿Tienen ahí alguna pregunta? ¿Sí? ¿Ya? ¿Tienen preguntas ahí? No creo que no. Entonces, bueno, entonces vamos a ver la pregunta 10. La pregunta 10 me dice lo siguiente. Sí. La pregunta 10 me habla de determinar, miren, determinar las moles de agua y las moles de etanol. ¿Sí? Las moles de etanol, C2H6. Entonces, esa es la pregunta número 10. Y bueno, yo puedo ir a la pregunta 1 y poner las respuestas directamente y ya. Bueno, ¿cuántas moles de agua había? 16,67 moles de agua. Porque el primerito yo hice, para de etanol, ¿cuántas eran? Eran 15,22 moles de agua, perdón, moles de etanol. C2H6. Puedo hacer eso, o si no, pues lo que podríamos estar haciendo es volver a repetir el cálculo. Si quieren repetir el cálculo, lo pueden hacer. O si no, ya pueden escribir directamente la respuesta. Si yo quiero repetir el cálculo, pues tendré que poner los valores de gramos. Para el agua eran 300 gramos de agua y para el etanol eran 700 gramos de etanol. ¿Sí? Entonces, yo aplico las masas atómicas, perdón, las masas molares, y me va a decir que una mol de agua tiene 18 gramos de agua, ¿sí? Y pues me sale ese valor. Y luego para el etanol, pues una mol de etanol tiene 46. Sí, eso es todo, 46 gramos de etanol. Eso es todo. Ahí lo tenemos. Y ya está. Ahora, ¿tengo que sumar aquí? No, no tengo que sumar. ¿Por qué no hay que sumar? Porque el problema me está diciendo que determine las moles de agua y las moles de etanol. Nada más. Aquí están las moles de agua y aquí están las moles de etanol. Si tenías que sumar, si tú, ¿cuándo se suma? Cuando el problema te hubiese dicho, determina las moles totales de la mezcla. Las moles totales, ¿cuáles son? Son las moles de agua más las moles de etanol. Pero en este caso es muy específico, ¿sí? Determina las moles de agua y las moles de etanol. No dice y súmelas tampoco. También, digamos, si el problema te hubiese dicho, determina las moles de los compuestos. Y, o sea, ¿cuántas moles hay en total? Ahí habría que sumarlo, pero en este caso me habla de forma individualizada, no pasa nada, ¿sí? Correcto. Entonces tienen ahí alguna pregunta, ¿no? Y pues con la pregunta 11, por la pregunta 11, en ese caso como esta la hicimos reciéncito, que me dice determinar, ¿sí? Vamos a determinar las moléculas. Vamos a determinar las moléculas de agua y etanol en la mezcla. En la mezcla. Entonces, lo que vamos a hacer, pues, copiar directamente el resultado, porque ya sabemos, ya lo tenemos hecho, lo hicimos al inicio, por la pregunta 7 me parece. Entonces, voy a poner el resultado, que sería 1,0. Esto es para el agua, por 10 a la 25, eso es todo. Moléculas, lo tenemos así, moléculas de agua. Y luego, para el etanol, pues tenemos 9,16 por 10 a la 24
moléculas de etanol. Y pues de esa manera ya quedó listo. Ahí está. No hay que sumarlas. ¿Cuándo habría que sumarlas? Si me dice determinar las moléculas, la cantidad de moléculas en la mezcla. Ya, la cantidad de moléculas en la mezcla, eso implica que hay que sumarlas todas, sumar esto y sumar lo otro, sumar todo esto. Pero como no es el caso, pues no pasa nada, ¿sí? Correcto. Entonces, ahí ya quedó. ¿Cómo les salió a ustedes? ¿Sí les salió así? Sí. Muy bien. Entonces, vamos entonces con otros ejercicios. Vamos a seguir con lo mismo. En el día de hoy para poder luego enviarles a resolver un taller del libro de Raymond Chan que va a consistir en realizar pues todos los ejercicios o la mayor parte de ejercicios que tengan que ver con estos problemas, ¿sí? Con este tipo de temas. Entonces vamos a ver otro ejercicio, ¿no? Que ya terminamos ese problema, vamos con otro. Entonces, ese es una vez que ya vimos el problema que les mostré, digamos. Profe, disculpe, ¿puede enseñar la hoja que recién cambió? Por favor. Disculpe. Todo este problema que está aquí, con los que terminamos, nosotros ya completamos el módulo, por así decirlo. Ya ustedes puedan resolver cualquier tipo de problema, pero van a ver de pronto unos conceptos que le van a hacer, ya listo, que le van a hacer falta. Y pues en eso vamos a utilizar el resto de clases que nos queda, en aprender esos conceptos, ¿sí? Para que se pueda resolver el taller pues, de forma fácil, ¿no? No estar investigando de más. Entonces, vamos a ver acá. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Escribamos otro ejercicio ya, se acabó el anterior. Vamos con él. Y vamos a escribir acá. Determinar la cantidad. No. Vamos a determinar la cantidad de cationes que existen, ¿sí? Cationes que existen, determinar la cantidad de cationes que existen en un miligramo de sulfato de amonio, ¿sí? Determinar la cantidad de cationes que existen en 1 miligramo de sulfato de amonio, ¿sí? Bueno, que hay un problema, que ese es otro, más cortito, tiene otro tipo de cosas. Lo primerito que ustedes deben hacer es comenzar a ver, ¿no? ¿Cuál sería la fórmula? ¿Cuál es la fórmula molecular del sulfato de amonio? ¿Cuál es la fórmula molecular del sulfato de amonio? ¿Sí? Y entonces, eso es lo primerito, ¿no? Cuando dice sulfato de amonio, pues ustedes vienen con los iones. ¿Cómo es el ion amonio? El ion amonio es NH4 y tiene su carga que es más. Esa es la carga del ion. Luego de esto, vamos con el ion sulfato. El ion sulfato tiene la siguiente estructura, ¿no? SO4 porque viene del ácido sulfúrico. Tiene acá 2 menos. Entonces nos aprendemos los iones. Ion sulfato, ion amonio. Sulfato de amonio, cuando yo lo realizo ya, pues me va a quedar NH4, 2, NH4, 2, y luego pues el 1 del amonio va para el sulfato, y pues esos paréntesis ya no los necesitaría para el sulfato. Ahí está, sulfato de amonio. Ya, bueno, eso es lo primerito, identificar la sustancia que está trabajando. Luego, hacer una recopilación de datos.
El primer dato tangible que vemos por acá, o sea, el dato que está en el problema, es este, que me dice que hay 1 miligramo de sulfato de amonio. Entonces, aquí una flechita, pongo acá 1 miligramo de sulfato de amonio, ¿no? NH4, NH4, 2, SO4, ¿sí? Y bueno, una vez que yo tengo eso, ¿qué me tocaría hacer a mí? Seguir leyendo el problema y ver qué más me piden, ¿no? Me dice determinar la cantidad de cationes. Ya, y bueno, entonces para usted, ¿cuál es un catión? ¿Qué es un catión? El catión sería el amonio o el sulfato. ¿Quién sería el catión para usted? ¿Quién es el catión? ¿El amonio? Amonio. El amonio. El amonio está haciendo el catión. Entonces, si la pregunta viene a ser, determina el número de cationes, amonio, ¿no? NH4+. Te lo especifica, pero cationes. Entonces, eso es todo. Y luego, pues, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que todo lo que hemos visto va en función del número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la 23, va en función de la palabra mol y va en función de la masa en gramos. Entonces, tenemos que trabajar con esos parámetros. ¿Ya? Miren, existe lo siguiente, existe gramos por mol, ¿no? ¿Qué es gramos por mol? Es lo que hemos visto. Gramos, una cantidad de gramos equivale a 1 mol. Pero la palabra mol también se puede escribir como gramo mol, así como un guión. Gramo por gramo mol. Y gramo mol y mol es igual. Son sinónimos, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de mol, estoy refiriéndome obligadamente a la masa en gramos. Yo no puedo hablar de la masa en libras y poner mol. Ya, entonces, para ese tipo de cosas, existe algo que se conoce como libra por libra mol. Y hay kilogramo por kilo mol. Onza por onza mol. Entonces, una variedad de moles. Entonces, el número de Avogadro comienza a variar. Ya, pero nosotros no vamos a utilizar esto, sino que nosotros, ¿qué es lo que vamos a usar? En este curso de nivelación, lo que vamos a usar es esto, ¿ya? Gramos por mol, gramos sobre gramo mol, que es igual. Porque el número de Avogadro que hemos estudiado es 6,022 por 10 a la 23 y estamos hablando de la masa en gramos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo tengo una masa que está en miligramos, que me dice 1 miligramo de sulfato de amonio. ¿Qué podemos hacer con ese miligramo de sulfato de amonio? ¿Qué piensan que deberíamos hacer para poder resolver el problema? Hacerlo a gramos. Tenemos que transformarlo a gramos. Entonces, eso es lo primerito, transformarlo a gramos. Entonces, para transformarlo a gramos, yo vengo y explico acá y digo, bueno, 1 miligramo de sulfato de amonio. ¿Cómo le hago? Pues aplico un factor de conversión. O sea, recuerden ustedes la equivalencia que hay entre gramo y miligramo. ¿Cuál es la equivalencia? Miligramos. Sí, 1 gramo tiene 1000 miligramos. Esa es la equivalencia, ¿ya? Está bien. 1 gramo tiene 1000 miligramos. Entonces, luego, ¿qué ocurre? El miligramo se va con miligramos, pues, y acá yo no tengo que poner ninguna sustancia, porque esto es un factor de conversión, como los que vimos al inicio, y pues 1 gramo de cualquier cosa va a tener 1000 miligramos, así que no debo de escribir acá la sustancia, así como lo estoy haciendo aquí, ¿ya? Pues, ya quedó ahí. Y luego que yo tengo los gramos, ¿sí? ¿Qué más tocaría hacer? ¿Qué más tocaría hacer? Y ahora vamos a explicar algo, ¿no? Como le había dicho antes, cuando a mí me piden los átomos, como vimos en la última, cuando a mí me piden los átomos, lo más normal es obtener las moléculas, ¿sí? Cuando a mí me piden los átomos, cuando a mí me piden las moléculas, perdón, no, cuando me piden los cationes, me piden los átomos, los cationes, los aniones, los iones, ¿qué debo de hacer yo? Yo lo que voy a hacer es obtener las moléculas, yo necesito las moléculas. Bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Una vez que ya tengo la masa en gramos, ¿qué necesito yo? Una relación entre los gramos y las moléculas, ¿sí? Yo necesito las moléculas. Si quieren, ustedes pueden aquí parar, truncarla y luego comenzar de nuevo, pero es que se va a llevar más espacio, se va a llevar más tiempo. Entonces lo vamos a dejar ahí. Ya, entonces yo necesito ahorita
Hasta ahí ya está en gramos, yo ya sé que ya tengo hasta ahí la respuesta en gramos, la dejo ahí, no pasa nada. Ahora vamos a trabajar en el otro factor de conversión que nos va a ayudar a transformar estos gramos de sulfato de amonio en moléculas de sulfato de amonio, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo le hacemos. Pues sí, tenemos que utilizar la masa molar, Entonces acá, ya como hemos tenido alguna experiencia, ¿no?, trabajando con la masa molar, ya no vamos a utilizar los mismos procedimientos, sino que vamos a tratar de ir haciéndolo un poquito más eficiente, o sea, haciéndolo más rápido. Por ejemplo, acá, nosotros ya no vamos a escribir el típico listado de elementos y luego a multiplicar. Ya no porque eso se va a demorar. Entonces, cuando tú quieres hacerlo rápido, ¿qué puedes hacer? Puedes, bueno, primero las masas atómicas, que eso sí, de ley las vas a tener que buscar en la tabla periódica, o si te las sabes, las escribes. Entonces, el nitrógeno, yo lo voy a escribir acá, el nitrógeno tiene una masa de 14, si se ve ahí, no se aprecia, voy a ponerlo más acá, sí. El nitrógeno tiene una masa de 14. El hidrógeno tiene una masa de 1. Esto es 14, ¿verdad? El azufre tiene una masa de 32 y el oxígeno tiene una masa de 16. Y esas son las masas atómicas, ¿sí? Nitrógeno 14, hidrógeno 1, azufre 32 y oxígeno 16. Ya, eso es todo. Entonces, bueno, lo que nos tocaría hacer en este caso es, en la calculadora, primerito vamos a escribirlo. Pueden escribir lo que voy a hacer aquí. Pero lo que voy a escribirlos aquí es lo que van ustedes a ingresar en la calculadora. En su calculadora van a ingresar lo siguiente. Van a ingresar paréntesis y vamos a ir contando el número de átomos que están aquí y luego los vamos a ir multiplicando por las masas atómicas que corresponden. Entonces vamos con el amonio. El amonio se encuentra aquí dentro de este paréntesis, ¿no? Dice 2 amonios. Entonces hay un átomo de nitrógeno, pero como tengo el número 2, yo voy a tener que multiplicar por 2 porque este 2 duplica todo lo que esté dentro del paréntesis. Entonces serían 2 átomos. Entonces 2 átomos de nitrógeno por la masa del nitrógeno, que es 14. Entonces cierro paréntesis, lo hago así para evitar cualquier cosa. Entonces luego sigo, abro otro paréntesis en la calculadora y veo cuántos hidrógenos hay. Hay 4. Ah, pero por 2, 8. Entonces 8 y luego multiplico por la masa, que es 1. Esto lo estoy escribiendo en la calculadora también. Esto lo escribo en la calculadora y luego vengo con el azufre. ¿Cuántos átomos de azufre hay? Hay 1 nomás. Entonces yo vengo y escribo acá el 1. Luego multiplico por la masa que le corresponde, que es 32. ¿Sí? Y luego sigo. Y vamos con el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Hay 4. Y luego ese 4 lo voy a multiplicar por la masa que corresponde, que es 16. ¿Sí? Entonces ahí yo pongo esto en la calculadora y luego le doy igual. ¿Sí? Le doy igual y me va a dar un valor. Me va a dar un valor, ¿sí? ¿Qué valor le da esto? 132. Le da 132 en la calculadora. Ese es su resultado. Entonces esto es la masa molar. ¿No? De pronto algún día, si está muy apurado, esto no lo escribe, sino que solo trabaja con la calculadora. Pero tiene que usted aprender a trabajar con la calculadora. Tiene que aprender a trabajar con la calculadora, saber cómo se expresa su calculadora, cómo son las comas, cómo son los puntos. Pues, sí, tener un poco de destreza tipeando, ¿ya? Y listo. Entonces, vamos a ver, ¿qué pondríamos acá en el denominador y qué ponemos en el numerador? Recuerda que tienes gramos, recuerda que esta es la masa molar. Esta es la masa molar. Entonces, bueno, ¿qué relación habría acá? Si yo quiero, por acá los gramos de sulfato de amonio, NH42SO4, y quiero una relación con las moléculas. Moléculas de NH42SO4. Bueno, ¿qué valores pondríamos acá? Si ya ustedes ya saben, ¿no?, que esto es la masa molar. Esto es la masa molar. Lo que acabas de poner en la calculadora es la masa molar. Entonces, 132 gramos
de sulfato de amonio, eso equivale a 1 mol, y 1 mol equivale pues a 6,022 por 10 a la 23 moléculas, y ya está. ¿Ya? Entonces vamos a escribir acá 132 gramos de sulfato de amonio, esto va a equivaler a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué está poniendo así? Eso. Ya, recuerden, ¿no?, que lo que tuvieron acá es la masa molar. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros con la masa molar desde el inicio? ¿Qué hacíamos? Bueno, esa es la masa molar. Ah, entonces yo pongo así. 1 mol de sulfato de amonio, 1 mol de sulfato de amonio, pues va a equivaler a cuánto, allá decíamos nosotros. Ah, como es 1 mol, equivale a 6,022 por 10 a la 23. Como esto no es un átomo, sino es una molécula, moléculas de sulfato de amonio. Ah, pues y también esto que está aquí, por el hecho de ser 1 mol, equivale a cuánto, a 132 gramos de sulfato de amonio. Voy a escribir acá abajo, 132 gramos de sulfato de amonio, ¿sí? NH4, 2SO4. Entonces me queda así, ¿ya? Entonces, ¿qué relación voy a utilizar? Como yo tengo gramos, veamos que aquí yo tengo gramos, y yo quiero obtener las moléculas, pues yo necesito la relación que hay entre la masa, que es esta, y las moléculas. Y para el sulfato de amonio, pues cada vez que tengo 6,022 por 10 a la 23 moléculas de sulfato de amonio, yo voy a tener 132 gramos, porque esas son igualdades, equivalencias con la mol, ¿sí? Entonces luego lo que hago es ponerlos de forma correcta. ¿Qué viene en el denominador? Pues tiene que ir gramos, para que gramos de sulfato de amonio se simplifique con los gramos y los sulfatos de amonio. Entonces se simplifica y ahora sí la respuesta me va a quedar en moléculas de sulfato de amonio, ¿sí? Ahora, ¿cómo sacar esta respuesta que está aquí? En una calculadora. Pues en una calculadora, ustedes lo sacan de la siguiente manera, aunque no siempre han trabajado, y de todas maneras le voy a comenzar a indicar esto por si acaso. Ya, bueno, el 1 se pone. Ya, tengo 1 miligramo. Cuando multiplico por 1, pues puedo omitir esas multiplicaciones por 1 o también las divisiones por 1 las puedo omitir, porque pues un número multiplicado por 1 o dividido por 1 da lo mismo. Entonces me salto esta parte y pues divido para 1000, ¿no? Para 1000. Cuidado, vayan a poner para 100, es para 1000. Dividido para 1000. Dividido para 1000. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar. Siempre cuando esté en el numerador multiplico, cuando esté en el denominador divido. Pero vamos a multiplicar por, aquí es donde yo abro paréntesis, para asegurar la respuesta por las cuestiones de la calculadora, ¿no? Que estamos programadas de una manera o de otra. Entonces yo escribo acá 6,022 y pues ya escribo el 6,022. En las calculadoras hay una teclita, hay una teclita que dice EXP. Ya, EXP. Entonces usted aplasta EXP y en su calculadora le va a salir un número 10 en oscurito, como resaltando. En otras calculadoras le va a salir por 10. En otras calculadoras le va a salir una E recta, así toda recta. Pues eso significa el por 10, ya, para todas esas calculadoras. Y en otras pues le va a salir por 10. Ya, luego, significa lo mismo. Luego de eso, inmediatamente escribe el 23. No importa cómo se va a escribir el 23. Y pues aquí va a leer a escribir esto. Y luego cierra el paréntesis ahí. Para cerrarlo. Cierra el paréntesis. Y luego que usted cierre el paréntesis, pues voy a dividir. Vamos a dividir para 132. Y listo. Y le da igual. Y ya está. Ya le sale. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto le sale ese valor? Sale 4.56 por 10 a la 18. 4,56 por 10 a la 18. Ese es el valor resultante. Vamos a escribirlo por acá. Entonces sale 4,56 por 10 a la 18. Y estas son las moléculas de
NH4, SO4, y eso es todo. ¿No? Y ahí tenemos este valor que está aquí. Pues. Todavía no es la respuesta. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Recuerda que lo que nos preguntaban a nosotros era los cationes, ¿sí? Esa es la respuesta. O sea, esa es la pregunta. Los cationes de amonio. Yo quiero obtener esto, ¿sí? Estos son los cationes de amonio. Los cationes, ¿cuántos cationes hay ahí? Todos. Entonces yo les digo, lo primero que hay que hacer es transformar a moléculas. Entonces ya transformamos a moléculas, ¿sí? Recuerda que lo que hicimos ahorita es este miligramo, transformarlo a gramo, luego aplicar la relación molar, pues, de la masa molar del compuesto, para llevar estos gramos a moléculas. Y ya tenemos 4.56 por 10 a la 18 moléculas de sulfato de amonio, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Okay. No. Entonces, vamos a trabajar con el tema de lo último. Pues yo necesito los cationes, ¿sí? Todavía no está la respuesta. Y entonces paso este valor acá en el trabajo. Entonces, por aquí tengo 4,56 por 10 a la 18. Y pues esas son las moléculas. Moléculas de sulfato de amonio, NH4,2SO4. Eso es todo, ¿no? Sulfato de amonio. ¿Okay? Entonces, ¿qué más? Vamos a ver acá algo. Y pues analicemos el sulfato de amonio antes de sacar la respuesta. Bueno, para el sulfato de amonio, yo tengo esta fórmula, NH4, 2SO2, SO4, perdón. Y ahí lo tengo, ¿no? Ese es el sulfato de amonio. Por acá, pues, cuando el sulfato de amonio, por alguna razón se separa, va a participar en alguna reacción, o hay algo que lo logra que se disuelva, ¿no? que se separen esas sales. Estos son enlaces covalentes y lo que une a los dos iones y al catión al anión, eso es un enlace iónico. Siempre que hayan enlaces entre cationes e iones van a ser iónicos, pero los que están aquí en medio son covalentes. Entonces, ¿cuántos cationes van a salir de aquí? Dos, ¿verdad? Van a haber dos cationes NH4, dos cationes de amonio, ¿no? Entonces, de aquí me van a salir dos cationes. Dos cationes NH4 más, ¿sí? Ahí lo tenemos, dos cationes NH4 más, y en cambio acá, amonio, ¿no? Y en cambio acá, ¿cuántos iones sulfato van a salir? ¿Cuántos ven ahí? Solamente uno, ¿no? Solamente hay uno. Entonces, aquí va a salir un anión. Eso se llama anión. Un anión sulfato. SO4, 2 menos. ¿Ya? Eso es lo que va a salir de aquí. Esto es lo que va a salir de acá. Entonces, la molécula, yo puedo decir que en una molécula de sulfato de amonio hay dos cationes. Y en una submolécula de sulfato de amonio hay un anión, perdón, un anión. Ahora, hay una palabra que generaliza a los tres, a los dos que están ahí. Ahora, si la pregunta hubiera sido diferente y me preguntaran a mí, determine los iones que hay en la molécula, los iones que hay en un miligramo. Ya para los iones, pues yo generalizo y yo voy a sumar y tomar en cuenta tanto los cationes como los aniones. Entonces, aquí hay 3 iones, ¿sí? Hay 3 iones. En total hay 3 iones, ¿sí? 2 cationes y un anión. Entonces, en total son 3 iones. ¿Sí? Porque hay 2 del amonio y hay 1 del sulfato. Entonces, esta molécula que está aquí está compuesta por 3 iones. Entonces, cuando yo voy a hacer ya el resultado, voy a expresarlo. En la parte inferior, pues, yo voy a escribir una molécula
NH4,2SO4. Y por acá pues vamos a ver, ¿no? Si yo quiero los cationes, pues una molécula va a tener ¿cuántos cationes? Va a tener 2 cationes. Si yo quiero los aniones, una molécula va a tener un anión. Si yo quiero los iones, pues una molécula va a tener 3 iones. Entonces vamos a ver otro ejemplo para que tengan claro antes de resolver esto. Digamos si yo tengo acá cloruro de aluminio. Ese es el cloruro de aluminio. Cuando el cloruro de aluminio también se disocia por alguna situación, está haciendo alguna reacción o algo por el estilo, me va a proporcionar ¿cuántos cationes? ¿Cuál es el catión? Aquí en el metal, pues el metal me va a dar un catión de aluminio 3 más, ¿sí? Está ahí, cantidad de aluminio más 3. Y pues que me va a dar también ¿cuántos iones cloruro? Pero las llamo como aniones. ¿Cuántos aniones cloruro? 3. ¿Sí? Entonces va a haber 3 aniones cloruro. Ya, en total, pues, ¿cuántos iones va a tener esta molécula? ¿Cuántos iones? Pues 3 aniones y un catión, 4 iones. Entonces, así funciona, ¿no? Y así va a funcionar siempre. Lo que hay que tener en cuenta, pues, cuántos iones, cómo se separan, ¿no? Bueno, para resolver ya nuestro problema, que nos preguntaban cuántos cationes hay en 1 miligramo de sulfato de amonio, pues en este caso yo tengo que poner aquí en el numerador dos cationes, ¿no? En una molécula hay 2 cationes, entonces hay 2 cationes. Bien. Y luego pues simplifico molécula con molécula y ya tengo los cationes que vendría a ser el valor de, escribirlo acá abajito, de 9.12 por 10 a la 18 cationes, ¿no? Y esa es la cantidad de cationes que yo puedo pues obtener de 1 miligramo de sulfato de amonio. 9.12 por 10 a la 18. ¿Sí? Ingeniero, pregunta, ¿cuándo dijo que se utilizaba, o sea, cuándo dijo que se utilizaban en la suma de todos los cationes? La palabra, O bueno, de los iones. Ajá, Sí, de los iones. cuando la pregunta le diga, determine los iones. Cuando la pregunta le diga determine los iones. Pero en este caso, como le estaba preguntando los cationes, porque dice determine los cationes, pues solo hace la relación con los cationes. Fueron los iones, serían 3. Fueron los aniones, sería 1. Va a depender del enunciado, de lo que diga. Cuando digan iones, esto dicho. Cuando digan cationes, sobre los que son positivos. Ya, muchas gracias. Bueno, vamos a ver un ejercicio más. Vamos a ver un ejercicio más. Vamos a ver este otro ejercicio de aquí. Y a ver cómo se terminamos. Profe, ponga la hoja, por favor. Bájela un poquito. Entonces, Muchas gracias. para este ejercicio, en cambio, este es otro tipo de ejercicio. Ustedes se lo podían hacer tranquilamente en otra forma, pero de todas maneras para que hagan más rápido el taller. Entonces, a ver, copian lo siguiente. Dice, pues esto ya se termina. Vamos a escribir acá, determinar los gramos. ¿Sí? Qué bueno. Vamos ahí, determinar los gramos de agua. Determinar los gramos de agua que existen. Determinar los gramos de agua que existen en 200 libras de sulfato de cobre
el sulfato de cobre 2, pentahidratado. ¿Qué significa pentahidratado? Significa que ya hay sales que se hidratan, sales que absorben agua, ¿sí? Por ejemplo, el silica gel, eso que viene en los zapatos. Hay un sobrecito en donde se llama silica gel, pues eso es una sal de silicio y pues lo que hace es absorber agua. Y en ese caso yo tengo sulfato de cobre pentahidratado. La misma sal a veces se puede decahidratar o a veces puede ser pentahidratada. Bueno, el número de moléculas con las que se hidrata se indica por medio del sistema internacional. Si es 2, dihidratado, si es 3, trihidratado, tetrahidratado, pues, y así, ¿no? Bueno, las sales, hay algunas sales que se hidratan. No todas, por ejemplo, cloruro de sodio, pues no se va a hidratar, ¿ya? Entonces, hay unas sales que se hidratan, ¿ya? Ahora, bueno, en este caso, pues vamos a ver de qué hablamos, ¿no? Así iniciamos. Una vez que leemos el enunciado, nos pregunta los gramos, muy bonito todo, pero también tenemos que saber la formulación, ¿no? Si no sabemos la formulación, ¿cómo podemos resolver el problema? ¿Sí? Entonces, el sulfato de cobre 2. Para sulfato de cobre 2, yo necesito el ion de cobre 2, catión de cobre 2, ¿ya? Y también yo voy a necesitar el sulfato. El sulfato, ¿cómo era? SO4, 2 menos, ¿no? Ese es el sulfato. SO4, 2 menos. Luego, ¿qué me va a tocar a mí? Pues intercambiar cobre y el 2 del sulfato, pues viene a ser el subíndice del cobre y el 2 del cobre viene a ser el subíndice del sulfato. Y aquí en este caso, lo que me tocaría hacer es simplemente, pues, simplificar, como ustedes ya conocen. Y luego tengo por aquí cobre, SuO4, y ya está. Esa es la fórmula del sulfato de cobre. Pero ¿qué hacemos con el pentahidratado? Es súper sencillo. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es escribir de nuevo el nombre, la fórmula molecular de la sal, porque eso no cambia. Y vamos aquí a escribir un puntito así, un puntito central, y vamos a escribir, pues si es pentahidratado, vamos a escribir 5 moléculas de agua, ¿no? Entonces, esto me está indicando que cada molécula de sulfato de cobre se hidrata o interactúa con 5 de agua, ¿ya? Esa es la proporción que hay. Y listo, esto vendría a ser ya mi fórmula molecular. Esa es la fórmula molecular de sulfato de cobre pentahidratado. Eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Si están trabajando en una investigación científica, como alguna tesis o algo así por el estilo, pues tienen que tomar en cuenta si su sal se hidrata. Si se hidrata simplemente en el ambiente o se hidrata en contacto con el agua, pues tienen que estudiar esa parte, ¿ya? Porque van a haber algunas sales que se hidratan. Entonces no es lo mismo decir que yo tengo 100 gramos de sulfato de cobre, ¿sí?, a decir que tengo 100 gramos de sulfato de cobre pentahidratado. ¿Cuál va a tener más cobre? Pues el sulfato de cobre puro va a tener más cobre. En cambio, el otro va a tener agua también. Eso va a hacer que su pureza disminuya, por así decirlo. ¿Ya? Entonces vamos con lo que sigue, que sería la recolección de los datos. Vamos a recolectar estos datos. Y bueno, el primer dato tangible es el dato del problema, que me dice a mí 200, que hay 200 libras de sulfato de cobre pentahidratado, ¿sí? Y bueno, después me pregunta a mí que determine por favor los gramos de agua que hay acá. ¿Quieren saber los gramos de agua? ¿Cuántos gramos de agua hay aquí? Bien, entonces, como les había dicho, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primerito que tenemos que hacer antes de analizar la molécula? Convertir libras en gramos. ¿Sí? Convertamos las libras en los gramos, entonces me va a quedar así. Tengo las 200 libras de SO4, 5. Entonces, esto que está aquí yo lo voy a transformar a gramos. Pues una libra tiene 453
Voy a poner 454 por 453.6 gramos. Y aquí se va libras Profe, con libras. Bueno, le quiero decir que me voy a desconectar un ratito porque vinieron unos señores de internet a mover algo de los cables que está demasiado lento estos días y justo ahora se les ocurre venir. Ya mismo me ok, conecto, por fin, ya, disculpe. listo. Entonces, bueno, entonces lo que voy a hacer libra se simplifica y luego el valor que voy a obtener va a ser 90.720 gramos de sulfato de cobre pentahidratado, ¿sí? Entonces, con este valorcito que está aquí, yo puedo ya trabajar, ¿sí? Y hacer las relaciones y todo lo que podría hacer, ¿ya? Entonces, bueno, ahí está. Entonces, luego, ¿qué nos tocaría hacer a nosotros? Luego de esto, podemos hacer nosotros una relación de proporción, ¿no? Ya que ya conocemos cómo se hacen, vamos a ampliar, ¿no? Ampliar ahí la experiencia, por así decirlo. Y pues ubicamos acá la fórmula molecular para estudiarlo un poquito. Entonces, CuSO4, 5H2O, 5 moléculas de agua. ¿Ya? Esa es la fórmula. Entonces, bueno, aquí yo tengo el sulfato de cobre y por acá yo tengo mis 5 moléculas de agua que están pegadas a él, que están ahí, ¿sí? En su estructura. Bueno, ¿qué yo necesito hacer? Yo necesito obtener una relación entre masas. ¿Ya? Necesito la masa, una relación entre la masa del sulfato de cobre y la masa de agua que existe dentro de él. ¿Ya? Entonces, no al lado, a los alrededores, por ahí. Entonces yo vengo y primero voy con la masa molar de cada uno de ellos. Para la masa molar yo debo de tomar en cuenta las masas atómicas. El cobre tiene una masa de 74, el azufre tiene una masa de 32, el oxígeno tiene una masa de 16 y el hidrógeno tiene una masa de 1. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer. Para este caso, pues, otra vez no voy a escribir nada, sino que voy a utilizar la calculadora. Y pues, si quieren escriban ahorita, no hay problema. Pueden escribirlo. Yo digo, no voy a escribir nada cuando esté en una lección o algo por el estilo. Entonces, ya, para el cobre, ¿no? ¿Cuántos átomos de cobre hay aquí? Hay 1. Luego ese 1 lo multiplico por su masa, que es 64. Más el azufre, ¿cuántos átomos? 1 así mismo. Por su masa, que es 32. Luego el oxígeno, pues 4 átomos. Y por su masa, que es 16. Vamos a multiplicar. Y le doy igual. Le doy enter igual, ¿no? ¿Cuánto me salió este valor? Pues 160. 160. El valor me ha salido 160. Entonces yo pongo acá 160. 160 gramos por mol, ¿no? Y eso es lo que yo tengo, gramos por mol. 160 gramos es lo que representa esto, ¿no? Una mol. Y por acá, pues vamos a hablar del agua. Ya, el agua ustedes ya se saben. ¿Cuánto tiene cuál es la masa molar del agua? 18 gramos. 18 gramos. Una mol de agua tiene 18 gramos. Entonces, como yo tengo 5 moléculas, yo voy a decir acá, 5. 5 está multiplicando a 18. 5 veces agua, 5 agua, 18. Esa multiplicación de 5 por 18, ¿cuánto da? 90. Entonces tenemos acá 90 gramos por mol. Entonces por acá yo tengo lo que viene del sulfato de cobre. Estos son los gramos por mol de sulfato de cobre y esto de acá el agua. ¿Ya? Este es del sulfato de cobre, esto es del sulfato de cobre y esto es del agua. ¿Qué tengo que hacer yo para obtener la masa total? La masa de la molécula incluyendo el agua que le hidrata. ¿Qué harían ustedes? Pues sumarlo, ¿no? Vamos a sumarlo. Sumamos esto y nos va a dar 250 gramos
por mol de sulfato de cobre pentahidratado. Ya. Y la relación que vamos a utilizar, ¿qué les digo? Yo necesito una relación entre los gramos de sulfato de cobre y los gramos de agua que estén dentro de él. Entonces, la relación va a ser esta. Cada vez que yo tenga, ¿cuánto? 250 gramos de sulfato de cobre, yo voy a tener ¿cuántos gramos de agua? Yo voy a tener 90 gramos de agua. ¿Sí? Cada vez que yo tenga 250 gramos de sulfato de cobre pentahidratado, yo voy a tener 90 gramos de agua. Sí, lo que yo utilizo es este, ¿no? Los 250 y los 90. Esta partecita de acá. Se fue chocado. Ya, entonces, cada vez que yo tengo 250 gramos de sulfato de cobre, yo voy a tener 90 gramos. Sulfato de cobre pentahidratado, ¿no? Van a ver en esta cantidad de todito esto, va a haber solamente 90 gramos de agua, ¿sí? Eso es todo. Entonces, ya, esa es la relación que voy a aplicar. Si tienen ahí, sí comprenden cómo funciona. ¿Sí? Esa es la relación. Entonces, luego, lo que voy a hacer es aplicamos esta relación. Como ya sabemos, la cantidad de libras que era, lo transformamos a gramos y nos da 90.720. Nos da 90.720. Ahí lo tenemos ya. El 90.720 son los gramos de sulfato de cobre. Sulfato de cobre pentahidratado. Entonces ustedes vienen y hacen una relación. ¿Qué me dice? Si yo quiero la cantidad de agua. ¿Cuál es la relación que hay entre sulfato de cobre pentahidratado y agua? Según el análisis que hicimos de la fórmula molecular, nos decía, cada vez que yo tengo 260, ¿no? 250. Cada vez que yo tengo 250 gramos de sulfato de cobre pentahidratado, yo voy a tener, ¿cuánto de agua? 90 gramos de agua. Pues ahí se simplifica, gramos de sulfato de cobre pentahidratado con gramos de sulfato de cobre pentahidratado, y resuelvo esa operación y vamos a ver cuánto nos tendría que dar. ¿Cuánto nos daría? Nos daría 32.659.2. Entonces me quedaría 32.659,2. Estos son los gramos de agua, ¿sí? Esos son los gramos de agua que están aquí. Son los gramos de agua que están en las 200 libras de sulfato de cobre pentahidratado. Ahora, ¿cómo le harían ustedes para obtener, en cambio, el sulfato de cobre puro? Sin el agua. Solo sulfato de cobre. ¿Cómo sacan los gramos de sulfato de cobre? ¿Cómo lo sacarían? Con el 160. Con el 160, ¿no? Aquí, en vez de poner 90, poner 160 y sale. Esa es una manera. ¿Cuál sería la otra manera? La otra manera es hacer una resta. Por ejemplo, esta es el agua, perdón, esta es la sal hidratada con el agua, ¿sí? Esa es la sal hidratada con el agua. Ya, si a la masa de la sal hidratada con el agua le resto el agua, que es ¿cuánto? 32.659,2 gramos de agua, pues el resultado de esta resta, ¿qué va a ser? Pues el resultado de esa resta va a ser el sulfato de cobre sin agua, porque le quita el agua, pues va a ser 58.060,8 gramos de sulfato de cobre, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿sí? De esa manera. Y ya me quedo listo. Y esa es la otra pregunta hipotética. Esta es la del problema, ¿no? Esta es la que hicimos ahorita. ¿Qué pasaría si me piden
los gramos de sulfato de cobre. Sí, ahí está. ¿Ya? Los gramos de sulfato de cobre. Ahora les hago una pregunta. ¿Cómo dirían ustedes si les piden los gramos de cobre? Si les piden los gramos de cobre. No los gramos de sulfato de cobre, sino los gramos de sulfato de cobre. Los gramos de cobre, solamente de cobre, que hay aquí. Solo quiero saber el cobre que existe aquí. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Qué pondrían? Con el 64, no. Solo Con 64. el 64. Con el 64 gramos. Correcto, entonces ustedes harían así, 1720 gramos de CuSO4, ¿no? Y ustedes harían una relación. Cada vez que yo tengo 250 gramos de SO4, 5 agua, pues yo voy a tener ¿cuántos? 64 gramos de cobre. Y gramos y gramos se van. ¿Sí? Y listo. ¿Cuánto me quedaría? Pues ese es el valor de cobre que hay en esa cantidad de la sal hidratada, ¿sí? Pues, ¿cuánto va a ser eso? Pues 23.824,32 gramos de cobre, pues, y ya quedó, ¿no? Este es el sulfato de cobre que habría, ¿sí? En esa cantidad, y este es el cobre que habría en esta cantidad, ¿sí? Y listo, de esa manera queda, y ya está. Entonces terminamos. Profesor, Dígame. eso del cobre también lo podría sacar con el 58.000 y le pongo Sí, el también. 104 y el 160. Sí, pone acá el 160 y arriba el 64. También 64. sale. Y también Lo sale. mismo, gracias. Lo mismo, sí. Y ya está. Ya terminamos, quedamos hasta ahí. Y bueno, para la próxima clase tener listo el ejercicio de de la mezcla de etanol y la mezcla de alcohol, que al final lo vamos a trabajar, ¿sí? Al final de la próxima clase. Entonces quedamos hasta ahí y bueno, ya hemos terminado. Quedamos hasta ahí. Y, bien, entonces gracias por estar participando en la clase y por estar aquí. Sí. Bueno, gracias. Nos vemos hasta una próxima clase. Pase bien. Pasen excelente Gracias, noche, bien, excelente tarde. profesor. Hasta Gracias. mañana. Hasta mañana, nos vemos. Profe, una cosita. Dígame. Es que se acuerda que le mandé un mensaje antes por WhatsApp, lo de correo. ¿Y qué pasó? Ya le solucioné. Sí, ya pude ingresar, pero el día de ayer me tocó ingresar así aparte. Entonces ayer no pude entrar con asistencia. Entonces me podía ver por favor eso. Pero el día de ayer. Ok. Ajá, Ya. el día de ayer. Ya. Ya. Muchas gracias. Hasta luego. Pásenme. Profe, no le escuché que dijo un ejercicio del etanol con agua. Ese es el etanol con agua, el que hicimos hoy día. Ese ténganlo, o sea, ténganlo ya pasadito, porque las respuestas las vamos a utilizar. Lo repasé. Vamos. Sí, que lo tengan ahí. Ya, listo. Sí, lo tengan listo para yo cuando les diga, la respuesta a esto. Gracias. Listo. Nos vemos. Bueno, gracias. Mañana, profe. Hasta mañana. Mañana. Pásenme. Hasta mañana, profe. Mañana. Sí, bien, profe.